Te vamos mostrando la evolución de los cultivos, ¿no? Siempre en los videos anteriores te mostramos cómo viene el maíz, cómo viene la soja, cómo viene el girasol en los cultivos de servicio. Y hoy te queríamos contar cuáles son los beneficios que uno va logrando en la estabilización de estos sistemas. Cuando hablamos de generar sistemas más estables, de esto de regenerar los suelos, de cómo empezar a tener muchos más servicios ecosistémicos de todo el sistema en sí para beneficio de los cultivos, empezamos a ver este tema de, por ejemplo, la sanidad de los cultivos. Cuando uno empieza a trabajar con la intensificación de los cultivos, teniendo muchos cultivos de servicio, generando mucha microbiología en el suelo, porque imagínense que los suelos ahora casi no están con barbechos largos, sino que tenemos casi todo el año, para no decir que están todo el año verde, y eso genera no solamente una cuestión visual de la superficie, donde vemos que están las vicias, los centenos, las colzas, los nabos, todo naciendo arriba, sino que tiene un altísimo impacto en el suelo. Hoy justo salió un artículo donde habla del INTA, que una de las investigaciones que hizo, que habla de el gran impacto que se tiene por generar la microbiología del suelo y el gran impacto que hay en atrapar carbono, cuáles son todos estos beneficios que uno empieza a tener. Cuando uno va generando biodiversidad, y generar biodiversidad también es parte de esta rotación que estamos generando con cultivos de servicios multiespecie y estos cultivos por detrás con una muy buena rotación, lo que se hace es se genera mucha actividad biológica. Como contamos siempre, las plantas largan exudados al suelo, que son esos azúcares, que alimentan a la microbiología y se activa. Y la microbiología lo que hace es le empieza a dar nutriente para que estén en forma disponible y que les sea al cultivo mucho más fácil de tomarlo. Entonces hoy lo que estamos viendo en los campos que hace muchos años que estamos intensificando es que tenemos muchísimos de los nutrientes en forma disponible. Pasamos de 12 partes por millón de fósforo disponible a un promedio de 30 partes por millón de fósforo disponible. Nitrógeno tenemos que aplicar muchísimo menos. En estos sistemas acá en el sur de Córdoba estamos aplicando entre un 50 y 60% menos de nitrógeno, por ejemplo, al maíz. Y más de un 70-80% menos de nitrógeno en los cultivos como el girasol. ¿Por qué? ¿Es magia? No, no. Lo que hacemos es empezar a regenerar los nutrientes. Todos estos cultivos de servicio que se generan empiezan a generar cada vez más materia orgánica joven. Como explicamos siempre, esta materia orgánica joven se mineraliza y nos da muchísimos nutrientes. Entre ellos el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Por eso empieza a estar todo muchísimo más disponible. ¿Y qué ventajas tienen aparte de la parte nutricional en el cultivo? Es la sanidad. Una planta, imagínense, una cosa es que un girasol como este que estamos viendo, con la sanidad que tiene las hojas, la sanidad que tiene la planta y cómo se lo ve nutricionalmente, si se está produciendo en un lote que tiene 6 partes por millón de fósforo disponible o en un lote que tiene 30 partes por millón de fósforo disponible. Eso lo que hace es que sea una planta mucho más equilibrada, una planta mucho más nutritiva. Cuando está tan bien nutrida esa planta, lo que va a generar es que tenga menos enfermedades. ¿Por qué? Y es como el sistema humano. Tiene muchas más defensas y lo que genera es que tenga menos impactos de enfermedades fúngicas y también tiene menos cantidad de plagas que las atacan. Si ustedes se ponen a pensar, los años donde hay mucho estrés, sobre todo donde hay mucho estrés el tema de secas y todo, es cuando aparecen más plagas. ¿Por qué? Porque la planta genera tanto, en su estrés, genera tantos azúcares que las plagas detectan eso y dicen, bueno, acá tenemos para alimentarnos y reproducimos. Por eso es que se empiezan a generar gran cantidad de plagas. Cuando uno empieza a tener cultivos mucho más nutridos y bien nutridos, equilibrados, hay menos estrés en las plantas y hay menos plagas. Parece una mentira, pero es así. De esa forma es como trabaja la naturaleza. Cuando las plantas están estresadas, ahí empiezan las plagas. Cuando están menos estresadas, hay menos cantidad de plagas. No estoy diciendo que un girasol no pueda llegar a tener más defoliadoras, pero en el último tiempo lo que estamos viendo es que casi no tenemos que hacer aplicaciones por el tema de control de plagas. ¿Por qué? Porque tenemos plantas bien nutridas. Esos son todos los beneficios que uno va teniendo por generar sistemas estables. Por eso cuando uno habla de sistemas,
habla de todos los beneficios que va teniendo. No solamente es una cuestión de que hago algo para controlar malezas, hago algo para tener más nutrición, sino cuando uno empieza a generar equilibrios mucho más grandes, empezás a generar el equilibrio de todo el sistema agropecuario. Entonces tenés más biodiversidad. Hoy le habíamos contado anteriormente en videos cómo generamos corredores biológicos y paisajes multifuncionales, donde es generar cada vez sistemas más equilibrados. Con eso tenemos más controladores biológicos. Al haber controladores biológicos tenemos menos cantidad de plagas que pueda llegar a haber. Y eso es cómo vamos sumando y cómo vamos generando los equilibrios del sistema. Por eso en esto hay que verlo de una forma mucho más holística. Y una de las cosas que tenemos que aprender y empezar a ver, porque siempre me preguntan, ¿y qué costo tiene esto? ¿Cuánto sale hacer esto? Cuando uno empieza a generar todos estos sistemas, después empieza a tener muchos más beneficios. ¿Por qué? Como le contaba anteriormente, empezás a aplicar menos fertilizantes nitrogenados, que eso tiene un costo altísimo, empezás a aplicar menos fungicidas, menos insecticidas, menos herbicidas, y eso llega a que vos tengas sistemas mucho más competitivos que el resto, porque si no nos volvemos muy dependientes de energías externas, como son los fertilizantes y los fitosanitarios, y son muy demandantes y dependientes de los cultivos de esto. Generando estos equilibrios en el sistema, no es que nos estén necesitando, pero sí empieza a bajar muchísimo. Por eso hay que ver todo como un sistema. Y lo que tenemos que ver es que esto es una transición, es un proceso, no se hace un día para el otro. No es que nosotros haciendo un año de cultivo de servicio vamos a tener todos estos beneficios, sino que se logra con el manejo en el tiempo. Y cuando hablamos de manejo, también, así como estoy hablando de que aparecen menos plagas como las desfoliadoras en girasol y eso, pueden aparecer otros problemas como son, por ejemplo, el tema de las cortadoras. Las cortadoras que aparecen por el exceso de cultivos de servicio que pueden afectarnos al girasol o a la soja o al maíz, o también, como hemos escuchado, el tema del bicho bolita. Al aumentar el tema de la humedad en suelo pueden empezar a aparecer este tipo de plagas. Con lo que es el tema de cortadoras, bueno, uno tiene que empezar a ver, y ahora vamos a contar en un próximo video todo el tema de lo que son la nueva movida de los biológicos que se está viniendo, es empezar a trabajar con productos biológicos, pero no sobre el cultivo de renta, sino lo que hay que empezar a pensarlo sobre el cultivo de servicio, para empezar a bajar la población y la carga de plagas, y así trabajar con esto. Y por ejemplo, con el bicho bolita, tenemos que trabajar con productos específicos. Hay cebos que son específicos para el bicho bolita que tienen un menor impacto ambiental, y con esto tenemos que empezar a trabajar hasta que los sistemas generen un equilibrio que no tengamos tantos problemas de plaga. Pero lo que tenemos que pensar siempre es todo como un sistema.